Bien, vamos a continuar. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto los conceptos de población, concepto de muestra, estadístico, parámetro, estadística descriptiva, estadística inferencial. Hemos visto las diferentes formas de clasificar las variables, variable independiente, variable dependiente, variables cualitativas, variables cuantitativas, las escalas de medición de las variables, y hemos visto finalmente las tablas y los diferentes tipos de gráficos. Vamos a ver ahora con detalle los estadísticos que podemos estimar en una muestra. ¿Cuáles son esos estadísticos? Los estadísticos se pueden agrupar en 4 grandes grupos. El primer grupo son los estadísticos de tendencia central o estadísticos de centralización. En este grupo tenemos la media, la mediana y la moda. Cada estadístico de tendencia central debe ir acompañado de su respectivo estadístico de dispersión. Y estos estadísticos de dispersión en realidad son una lista mucho más grande, ¿no? La desviación estándar, el coeficiente de variación, el rango, la varianza, entre los principales estadísticos de dispersión. Luego tenemos los estadísticos de posición. Los estadísticos de posición son aquellos estadísticos que van a dividir el conjunto total de observaciones en partes iguales. Y aquí tenemos, yo le digo todos los tiles, ¿no? Los percentiles, los cuartiles, los deciles, los quintiles, etc. Estos estadísticos de posición van a dividir el conjunto total de observaciones en partes iguales. Y finalmente, uno de los estadísticos más importantes, que es el que va a determinar qué tipo de prueba estadística voy a utilizar, son los estadísticos de forma. Aquí tenemos la asimetría y el apuntamiento o cortosis. Entonces, cualquier medida que nosotros estimemos a partir de una muestra, que en conjunto le llamamos estadísticos, caen en una de estas cuatro grupos de estadísticos. Siempre y cuando, obviamente, los estadísticos que estamos utilizando sean estadísticos para variables cuantitativas. ¿Cuáles son los estadísticos de tendencia central? Para variables cuantitativas. El más utilizado de todos es la media, ¿no? La media o promedio es la suma de los valores de cada una de las observaciones dividido entre el total de observaciones. Hay una fórmula para datos no agrupados y una fórmula para datos agrupados. Interesa saber, más que la fórmula, interesa saber cuándo vamos a utilizar la media. La media la vamos a utilizar cuando los datos que tenemos tienen una distribución normal o una distribución simétrica. Cuando los datos tienen una distribución asimétrica, no es correcto utilizar la media como estadístico de tendencia central. En ese caso tendríamos que utilizar la mediana. Hay que tener presente que la media es la medida de tendencia central más utilizada. Es la que deberíamos de utilizar en primer lugar. Y debemos de saber también que la media es muy susceptible a los valores extremos. Cualquier valor extremo va a tener una tremenda influencia sobre los valores de la media. Ventaja de la media. Todos estamos familiarizados con el uso y la estimación de la media. La media refleja en conjunto los valores de los datos. Y cuando estimamos una media de un conjunto de datos, solamente es posible tener un valor, una sola media. No es posible tener 2 medias en un conjunto de datos. Siempre vamos a tener una sola. Desventaja puede ser afectado, como les decía, por los valores extremos.
Y el otro estadístico de tendencia central, muy poco utilizado, sobre todo en salud, es la moda, ¿no? La moda es más un concepto teórico, ¿no? En la práctica no utilizamos la moda como un estadístico de tendencia central. Es el valor o los valores que más frecuentemente se repiten en una serie de datos. Podemos tener una o más modas en un conjunto de datos. Y el tercer estadístico de tendencia central es la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos. En otras palabras, es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, 50% por encima de la mediana y 50% por debajo de la mediana. La mediana, cuando tenemos un número pequeño de datos, tenemos dos opciones para estimar la mediana. Cuando tenemos un número de datos impar, como en este ejemplo tenemos 7 datos, la mediana vendría a ser el valor que hay en la posición central de este número impar. En este caso, ¿cómo ubicamos este valor central o esta posición central? Utilizando esta fórmula, ¿no? N más 1 sobre 2. Tenemos 7 observaciones, 7 más 1 es 8, dividido entre 2 es igual a 4. Este valor de 4 me va a dar la posición de la mediana, ¿no? La posición 1, 2, 3 y 4. El valor que hay en esta posición vendría a ser la mediana, ¿no? En este caso, la mediana es igual a 5. Cuando tenemos un número par de observaciones, lo que hacemos es ubicar en primer lugar, bueno, el primer paso es ordenar los valores de menor a mayor, ¿no? Ese es el primer paso. Aquí igual ordenamos los valores de menor a mayor. Y luego, en este caso, cuando tenemos un número par de observaciones, vamos a identificar las dos posiciones centrales. En este caso, las posiciones centrales son el 5 y el 6. La mediana va a ser igual a la media de estos dos valores centrales. Es decir, sumo 5 más 6 sobre 2 igual 5.5. La mediana en este caso es igual a 5.5. Esto es posible hacerlo cuando tenemos un número pequeño de observaciones. En la práctica tenemos un número grande de observaciones y esto ya no se hace de manera manual, sino se hace utilizando paquetes estadísticos. ¿Cuándo utilizamos la mediana? La mediana la vamos a utilizar como una alternativa a la media. Cuando no podemos utilizar la media como estadístico de tendencia central, porque los datos tienen una distribución asimétrica, entonces la alternativa es utilizar la mediana. Entonces lo vamos a utilizar cuando los datos tienen una distribución asimétrica. Ventajas de la mediana. La mediana tiene la ventaja de que no es sensible a los valores extremos. Para su estimación, o ubicamos la posición central o la media de los dos valores centrales. En este caso, si tenemos un valor extremo, inferior o superior, no va a influir en nada en la estimación de la mediana. La mediana no es sensible a los valores extremos, a diferencia de la media. Bien, estos son los tres estadísticos de dispersión: media, mediana y moda. Perdón, los tres estadísticos de tendencia central: media, mediana y moda. Veamos ahora los estadísticos de dispersión. Los estadísticos de dispersión me van a medir el grado de dispersión de los datos, es decir, el grado de variabilidad de los datos respecto a las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son esos estadísticos de dispersión? El más simple de todos, la amplitud o rango. La amplitud o rango es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces su estimación es bastante sencilla. La diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. En esta serie de datos, el valor máximo es 8, el mínimo es 1, el rango es igual a 7. ¿Cuál es la desventaja de utilizar la amplitud o el rango?
La desventaja es que es muy sensible a los valores extremos, igual que la media. Por eso es que el rango usualmente no lo utilizamos como un estadístico de dispersión. ¿Qué alternativa tenemos a la amplitud o el rango? La alternativa es utilizar el rango intercuartílico, que ya lo hemos visto en el gráfico de cajas y bigotes. Es la diferencia que hay entre el tercer menos el primer cuartil. Percentil 75 menos el percentil 25. Este es el estadístico de dispersión que vamos a utilizar cuando utilizamos a la mediana como estadístico de tendencia central. ¿Qué otro estadístico de dispersión tenemos? Bueno, el rango intercuartílico tiene la ventaja, igual que la mediana, que no es influenciada por los valores extremos. Para su estimación necesitamos percentil 75 y percentil 25. Los valores extremos no participan en su estimación, por lo tanto, no es influenciado por los valores extremos. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este rango intercuartílico. Tercer estadístico de dispersión, la varianza. ¿Qué cosa es la varianza? Es el promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado de las observaciones con respecto a la media, ¿no? La diferencia de los datos observados menos la media, esta diferencia elevado al cuadrado, sumo todos estos valores y lo divido entre el total de observaciones. ¿Cuál es la desventaja de la varianza? La desventaja de la varianza es que las unidades están elevados al cuadrado. Y además, igual que la media, igual que el rango, también es sensible a los valores extremos. Como sus unidades están elevadas al cuadrado, es difícil de interpretar los valores de la varianza. ¿Cuál es la alternativa a la varianza? La alternativa a la varianza es utilizar la desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cuál es la ventaja de esta desviación estándar? Las unidades de la desviación estándar están en las mismas unidades que nosotros utilizamos en la práctica diaria. Desventaja de la desviación estándar, igual que la varianza, también es muy susceptible o muy sensible a los valores extremos. El coeficiente de variación. Este es otro estadístico de dispersión. ¿Cuándo utilizamos el coeficiente de variación? Cuando tenemos dos o más variables y estas variables tienen diferentes unidades de medida. Por ejemplo, la presión intraocular, que está en milímetros de mercurio, y la edad, que está en años. Son dos variables cuantitativas y las dos variables tienen unidades de medida diferentes. Yo quiero determinar cuál de estas dos variables tiene mayor o menor dispersión. El único estadístico que me puede hacer esta comparación es el coeficiente de variación. ¿Qué cosa es el coeficiente de variación? Es la razón que hay entre la desviación estándar versus la media, multiplicado por 100. Entonces, en el numerador voy a tener unidades y en el denominador voy a tener las mismas unidades. Por lo tanto, las unidades se van a cancelar. El coeficiente de variación, una de sus ventajas es que es una cantidad o una medida adimensional. No tiene dimensiones. Lo que voy a obtener es un porcentaje. Entonces, al hacer esta razón, la desviación estándar sobre la media de la presión intraocular medida en milímetros de mercurio sobre la desviación estándar de la edad entre la media de la edad, también se van a cancelar las unidades, voy a tener finalmente dos porcentajes. Esos porcentajes los voy a comparar y el porcentaje que será, el mayor porcentaje será aquella variable que tiene mayor dispersión. Aquí, por ejemplo, si el peso tiene un coeficiente de variación de 30%
y la altura tiene un coeficiente de variación de 10%, yo puedo llegar a la conclusión de que el peso tiene mayor variación, mayor dispersión. Respecto a la talla, ambas variables tienen unidades de medida diferentes. El peso en kilogramos, la altura en metros o en centímetros. Con el coeficiente de variación, las unidades de medida de ambas variables se eliminan y lo único que voy a comparar son los porcentajes. Esta es la gran ventaja que tiene el coeficiente de variación. Hay que tener cuidado que el coeficiente de variación, dado que es una razón, solamente lo puedo utilizar cuando la variable cuantitativa está medida en escala de razón. Por definición, si tengo una variable cuantitativa medida en escala de intervalo, no puedo establecer razones. Por lo tanto, no puedo establecer o no puedo determinar el coeficiente de variación para variables cuantitativas medidas en escala de intervalo. Solo es válido para variables cuantitativas medidas en escala de razón. Y finalmente el error estándar. El error estándar muchos lo consideran como que no es un estadístico de dispersión. El error estándar tiene varias definiciones. La primera definición dice, es la desviación estándar de las medias muestrales. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo tenga una población determinada. Y en esta población determinada yo quiero determinar cuál es la media de la talla de los sujetos. Selecciono una primera muestra de 50 sujetos y supongamos que encuentren estos 50 sujetos como talla promedio 170 centímetros en una primera muestra. Yo puedo seleccionar una segunda muestra también de 50 sujetos de esta población. En esta segunda muestra la talla promedio es 1,65 m. Selecciono una tercera muestra, 50 sujetos. La talla promedio es 1,72 m. Yo puedo seleccionar n cantidad de muestras a partir de una población. Y en cada una de las muestras yo voy a encontrar una talla promedio determinada. Entonces, el error estándar dice, es la desviación estándar de las medias muestrales. Entonces, si yo selecciono n cantidad de muestras y voy a tener n cantidad de medias muestrales, la dispersión de los datos de estas medias muestrales vendría a ser el error estándar. Esa dispersión de las medias muestrales vendría a ser la desviación estándar de las medias muestrales. Entonces, esa es una primera definición del error estándar. Segunda definición dice, es el error que se puede cometer al intentar conocer el parámetro de una población a través de una muestra. Lo que les había comentado. Siempre que trabajamos con muestras, vamos a estimar un estadístico. Y a partir de este estadístico voy a estimar el parámetro en la población. Pero esta estimación nunca va a ser exacta, va a ser un aproximado. Siempre voy a cometer un error. Ese error que voy a cometer cuando estimo un parámetro a partir de un estadístico, también se le conoce como el error estándar. Ahora, para calcular el error estándar, no necesito seleccionar n cantidad de muestras. Basta tener una sola muestra y con esa única muestra yo puedo estimar el error estándar. El error estándar, cuando tengo una variable cuantitativa, es igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En esta fórmula, como el tamaño de la muestra está en el denominador, ¿qué significa esto? Que si el tamaño de la muestra es pequeño, ¿cómo va a ser el error estándar? El error estándar va a ser grande. Si el tamaño de muestra es grande, el error estándar va a ser pequeño. Entonces, el error estándar va a depender fundamentalmente del tamaño de la muestra. Mientras más pequeña sea la muestra,
esta muestra se va a diferenciar más de la población. Mientras más grande sea la muestra se va a parecer más a la población. Por lo tanto, el error estándar va a ser más pequeño. ¿Cuándo el error estándar va a ser igual a 0? Cuando el tamaño de la muestra es igual al tamaño de la población. La muestra va a ser igual a la población. Por lo tanto, el error estándar va a ser igual a 0. Y esta es la fórmula para estimar el error estándar cuando tengo una variable cualitativa. Es igual a P sobre P por 1 menos P sobre el tamaño de la muestra. Igual, el error estándar aquí también va a depender del tamaño de la muestra. Entonces, el factor que más afecta al error estándar es el tamaño de la muestra. Y esa relación es inversa. Mientras más pequeña sea su muestra, mayor error estándar. Mientras más grande sea la muestra, más pequeño es el error estándar. Finalmente, como resumen, cuando tengo como medida de tendencia central una sola media de un conjunto de observaciones, de un conjunto de datos, el estadístico de dispersión que debo de utilizar es la desviación estándar. Cuando tengo dos o más medias muestrales, el ejemplo que les había comentado, ¿no? Cuando tengo dos o más medias muestrales, el estadístico de dispersión que debo de utilizar es el error estándar. Entonces, una sola media muestral, desviación estándar. Dos o más medias muestrales, error estándar, como estadístico de dispersión. Para la mediana, ya les había comentado, el estadístico de dispersión ideal es el rango intercuartílico. Y cuando tengo variables que tienen unidades de medida diferente, el estadístico de dispersión que debo de utilizar es el coeficiente de variación. Bien, hemos visto medidas de tendencia central, hemos visto medidas de dispersión. Veamos ahora la asimetría o sesgo. ¿Cuándo decimos de que una distribución es simétrica? Cuando la distribución de los datos tiene una distribución en forma de campana, ¿no? Esa es la clásica definición. Otra forma de definirla es cuando la mitad de la distribución es una imagen en espejo de la otra mitad. Idealmente, en bioestadística, nosotros quisiéramos que todos nuestros datos tengan una distribución normal. ¿Por qué? Porque si los datos tienen distribución normal, yo voy a utilizar una estadística paramétrica. Pero en salud, lamentablemente, la mayor parte de las variables no tiene una distribución normal, tiene una distribución asimétrica. Y esta distribución asimétrica puede tener una desviación hacia la derecha o una desviación hacia la izquierda. ¿De dónde viene esa definición a la derecha o a la izquierda? Depende hacia dónde esté la cola de la distribución de los datos. Si la cola está hacia la derecha, hay una desviación a la derecha. Si la cola está a la izquierda, hay una desviación hacia la izquierda. Pero hay otra definición que se le da a la desviación a la derecha y la desviación a la izquierda. A la desviación a la derecha le llaman asimetría positiva. Y a la desviación izquierda le llaman asimetría negativa. ¿De dónde viene ese nombre de positivo o negativo? Asimetría positiva o negativa. Aquí tenemos una distribución de los datos con una cola hacia la derecha. Siempre la media de los datos se va a desplazar hacia el lado donde está la cola. Si la cola está hacia la derecha, la media se va a desplazar hacia la derecha. Si la cola está hacia la izquierda, la media de los datos se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué pasa si yo hago la diferencia, en este caso, entre la media y la mediana? Si yo hago la diferencia entre la media y la mediana, esta diferencia va a ser positiva. De ahí el nombre de asimetría positiva. En cambio, cuando la cola de la distribución de los datos está hacia la izquierda,
En este caso, la media de los datos va a ser menor a la mediana. Si yo hago esta diferencia, la diferencia va a ser negativa. De ahí el nombre de asimetría negativa. Entonces, desviación a la izquierda o asimetría negativa, o desviación a la derecha o asimetría positiva. Y finalmente, el apuntamiento o la kurtosis. El apuntamiento o la kurtosis mide la mayor o menor concentración de los datos alrededor de la media. Lo que hacemos es una comparación de la distribución de mis datos con la distribución normal. Si mis datos tienen una distribución similar a la distribución normal, entonces digo que mis datos tienen una distribución mesocúrtica. ¿Cómo sé que mis datos tienen una distribución mesocúrtica? Lo sé porque el índice de kurtosis en este caso va a ser igual a 0. Mis datos pueden tener una distribución más aplanada que la distribución normal. En este caso yo voy a decir que mis datos tienen una distribución platicúrtica o aplanada. ¿Cómo sé que mis datos tienen una distribución platicúrtica? Por el índice de kurtosis. El índice de kurtosis va a ser menor a 0, es decir, el índice de kurtosis va a ser negativo. Y la tercera opción es que mis datos tengan una distribución más apuntada que la distribución normal. En este caso, la distribución de los datos es lectocúrtica o apuntada. ¿Cómo sé que tiene esta distribución? Por el índice de kurtosis que es positivo, es mayor a 0. Entonces, ¿cómo sé cuál es la distribución de mis datos? Lo sé por el índice de kurtosis. Si el índice de kurtosis es 0, la distribución es mesocúrtica. Si es negativo es platicúrtica y si es positivo es lectocúrtica. Algunos ejemplos. En un estudio sobre obesidad en adolescentes se obtuvo los resultados que se muestran en la tabla. ¿Cuál es la variable con menor variabilidad? Tengo 5 variables. Las 5 variables tienen unidades de medida diferentes. ¿Qué pasa o qué tipo de estadístico de dispersión tengo que utilizar cuando tengo 2 o más variables y tienen unidades de medida diferentes? El coeficiente de variación, ¿no? Entonces, aquí tengo que utilizar el coeficiente de variación. Y me están dando como datos el promedio y la desviación estándar. ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de variación? El coeficiente de variación es una razón. Es una razón entre la desviación estándar sobre el promedio multiplicado por 100. Entonces, calculemos el coeficiente de variación de la primera variable, el peso. El coeficiente de variación del peso será desviación estándar 10 sobre el promedio, que es 50, y lo multiplico por 100. El coeficiente de variación del peso es igual a 20%. Lo mismo hago con las otras variables y lo que voy a obtener son estos valores. Para el peso, el coeficiente de variación es 20%, para el IMC es 25%, para el pliegue tricipital es 20%, para la circunferencia de cintura es 10% y para el colesterol es 20%. El coeficiente de variación me permite determinar la variabilidad de los datos de 2 o más variables que tienen unidades de medida diferentes. ¿Por qué? Porque es una medida adimensional. Lo único que me da es un porcentaje. Solamente tengo que comparar los porcentajes. Me dicen cuál es la variable con menor variabilidad. La variable con menor variabilidad será la que tenga el menor coeficiente de variación. En este caso es la circunferencia de cintura, que solamente tiene 10% como coeficiente de variación. Entonces aquí la respuesta correcta es la alternativa A. El promedio y desviación estándar de una distribución de valores de peso al nacer son
3.300 gramos y 250 gramos respectivamente. Si la variable sigue una distribución normal, el 25% central de los valores del peso se encontrarán entre. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Me dice, la variable sigue una distribución normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar esa distribución normal. Decimos que en una distribución normal, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos probabilidades. En una distribución normal, más o menos el 68% de las observaciones están más o menos una desviación estándar. 95.45% más o menos 2 desviación estándar y 99.72% más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces aquí me dan como dato la media, ¿no? La media de los datos es 3.300 gramos. Y me dan el valor de la desviación estándar. La desviación estándar es 250 gramos. Entonces, 3.300 más menos una desviación estándar, aquí voy a tener 68.26% de las observaciones. Pero si considero no una desviación estándar, sino considero 2 desviaciones estándar, más o menos 2 desviaciones estándar, en esta área voy a tener aproximadamente 95.45% de las observaciones. Más o menos 2 desviaciones estándar vendrían a ser 3.300 menos 500, porque cada desviación estándar vale 250, y más 500. Entre estos valores voy a tener aproximadamente 95% de las observaciones. Entonces, la respuesta es la C, ¿no? Entre 2.800 y 3.800 gramos. Entre estos valores voy a tener aproximadamente el 95% central de los valores del peso. Bien, veamos ahora otro tema. Les había comentado que conocer el tipo de variable es fundamental. Es fundamental, ya habíamos visto, para identificar cuál es el gráfico que vamos a utilizar. Es fundamental para ver ahora cuál es la distribución de probabilidades. En la distribución de probabilidades hay dos alternativas. Cuando las variables son cuantitativas, o variables continuas o numéricas, y cuando las variables son cualitativas o discretas. Si las variables son continuas o son cuantitativas, podemos hacer una distribución normal o una distribución normal estándar. Pero cuando tenemos una variable cualitativa o una variable discreta o una variable categórica, como la quieran llamar, voy a tener una opción mucho más amplia de posibles distribuciones. Distribución binomial, de Poisson, multinomial, geométrica, binomial negativa, hipergeométrica. Vamos a revisar estas dos distribuciones para variables cuantitativas continuas y estas dos primeras distribuciones que son las más utilizadas cuando tenemos variables discretas o variables cualitativas. Sobre la distribución normal, ¿cuáles son las propiedades que tiene esta distribución normal? 5 propiedades. Primera característica o primera propiedad. Cuando tenemos una distribución normal, las 3 medidas de tendencia central que habíamos visto, la mediana, la media y la moda, las 3 medidas coinciden, tienen el mismo valor. Segunda propiedad de la distribución normal. Nosotros aquí vemos una curva normal, pero en realidad hay un número infinito de curvas normales.
Y para cada curva normal, si nosotros queremos determinar probabilidades, tendríamos que elaborar una tabla para cada una de las curvas normales. Eso en la práctica es imposible, elaborar una tabla de probabilidades para cada una del número infinito de curvas normales. Además, en esta curva normal, el mayor apuntamiento o el mayor aplanamiento de la curva normal, ¿de qué va a depender? Va a depender fundamentalmente de la desviación estándar. Mientras más grande sea la desviación estándar, más ancha va a ser la base. Por lo tanto, la curva normal va a ser más aplanada. Mientras más pequeña sea la desviación estándar, la base va a ser más pequeña. Por lo tanto, la curva va a ser más apuntada. Entonces, la forma de la curva normal va a depender fundamentalmente de la desviación estándar. La desviación estándar es la que va a definir el ancho o la base de la curva normal. Tercera propiedad. Aquí nosotros vemos que aparentemente la cola de la curva normal en el menos infinito, al parecer se junta, ¿no? Igual en el más infinito. Sin embargo, esto es aparente. La curva normal se dice que es asintótica respecto al eje X. ¿Qué significa esto? Que la cola de la curva normal se va a aproximar en el infinito lo más cerca posible al eje de las X, pero nunca lo va a llegar a tocar. Eso significa que la curva normal es asintótica con respecto al eje X, es decir, nunca toca al eje X. Cuarta propiedad. Les había comentado que en una curva normal la media, la mediana y la moda coinciden, tienen el mismo valor. Si la media y la mediana tienen el mismo valor y la definición de la mediana es que es aquel valor que divide al conjunto de observaciones en dos partes iguales, 50% por encima de la mediana, 50% por debajo de la mediana. Pero si la media es exactamente igual a la mediana, entonces yo puedo decir también en una curva normal que la media también divide al conjunto total de observaciones en dos partes iguales, 50% por encima de la media, 50% por debajo de la media. Esa es la otra característica o la otra propiedad de la curva normal. Y finalmente, esta área de la curva normal, si nosotros sumamos el área va a ser igual a 1. Hay otra característica o otras propiedades adicionales a esta distribución normal, y era lo que ya les había mostrado. Cuando nosotros hacemos la distribución de los datos y consideramos más o menos una desviación estándar a partir de la media, tenemos 68.26% de las observaciones. Más o menos 2 desviaciones estándar, 95.45%, y más o menos 3 desviaciones estándar, 99.72%. Bien, veamos ahora las características de la distribución normal estándar. Les había comentado que en realidad no tenemos una sola distribución normal, ¿no? Sino hay un número infinito de distribuciones normales, de curvas normales. Entonces, sería un problema tratar de elaborar una tabla de probabilidades para cada una de estas posibles curvas normales. ¿Cuál es la solución? La solución es estandarizar las curvas normales. ¿Y qué cosa es la estandarización de una curva normal? En resumen, la estandarización de una curva normal es simplemente trasladar la escala de una variable original a una escala estandarizada. Es simplemente eso. Cualquier curva normal puede ser estandarizada. ¿Y cuál es la ventaja de tener una curva normal estandarizada? Que la curva normal estandarizada
tiene algunas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? La media en una curva normal estándar es igual a 0 y la desviación estándar va a ser igual a 1. Y en una curva normal estandarizada, si la estandarizamos, hay una sola tabla para una curva normal estandarizada. Entonces, eliminamos ese problema de tener que elaborar una tabla de probabilidades para cada una de las curvas normales. Eso lo solucionamos estandarizando la curva normal, que no es otra cosa que un cambio de la escala original de la variable a una escala estandarizada. Bueno, esta es la fórmula cómo se estandariza una curva normal. Entonces, cuando tenemos variables cuantitativas y queremos hacer distribución de probabilidades, o hacemos una curva normal o hacemos una curva normal estándar. No hay otra opción. Cuando tenemos una variable cualitativa o una variable categórica, aquí sí tenemos más opciones. Primero veamos, para poder explicar la distribución binomial y la de Poisson, veamos primero en qué consiste un experimento de Bernoulli. Un experimento de Bernoulli es un ensayo aleatorio. Un ensayo aleatorio en el cual solamente es posible dos resultados, que en este ensayo de Bernoulli o experimento de Bernoulli le llaman o es un éxito o es un fracaso. El ejemplo típico de un experimento de Bernoulli es cuando nosotros lanzamos una moneda al aire. Si lanzamos una moneda al aire solamente hay dos posibilidades, es cara o es sello, no hay otra posibilidad. Entonces, siempre que nosotros tenemos variables cualitativas dicotómicas, en las cuales solamente hay dos posibilidades, podemos estar frente a un experimento de Bernoulli. Por ejemplo, vida o muerte, enfermo o sano, masculino o femenino. Son variables dicotómicas. En el experimento de Bernoulli, les había comentado, solamente hay dos posibilidades, o es un éxito o es un fracaso. Al éxito se representa con el número 1, al fracaso con el número 0. La probabilidad de tener éxito, en este caso se representa con la letra P. La probabilidad de tener un fracaso se representa con la letra Q y es igual a 1 menos P. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? La probabilidad de que sea un éxito. La probabilidad es 0.5. Entonces P va a ser igual a 0.5. ¿Cuál es la probabilidad de tener un fracaso? La probabilidad es Q, es igual a 1 menos P, 1 menos 0.5. La probabilidad de obtener un fracaso es 0.5. Pero este es un ejemplo de un experimento de Bernoulli, como les comentaba, cuando lanzo una moneda al aire. Pero también podemos tener otros ejemplos de experimentos de Bernoulli. Ejemplo típico, queremos seleccionar de una población determinada un sujeto y queremos saber si ese sujeto está enfermo. Si está enfermo es un éxito, si está sano es un fracaso. ¿Cuál es la probabilidad de tener un éxito? Eso va a depender de la prevalencia. Supongamos que la prevalencia sea de cada 200 personas o 200 pobladores, hay un sujeto enfermo. La prevalencia es 1 sobre 200. Entonces, si yo selecciono de esta población un sujeto y quiero determinar cuál es la probabilidad de que esté enfermo, esa probabilidad va a ser igual a 1 sobre 200. ¿Cuál es la probabilidad de que esté sano? La probabilidad de que esté sano es 1 menos 1 sobre 200, que en este caso vendría a ser la probabilidad de fracaso. Son dos ejemplos en los cuales vemos un experimento de Bernoulli. Entonces, estamos frente a un experimento de Bernoulli cuando tenemos un resultado dicotómico. Solamente es posible dos resultados, éxito o fracaso. Veamos ahora entonces qué cosa es una distribución binomial o en qué consiste una distribución binomial. Si nosotros repetimos n veces un experimento de Bernoulli
Es decir, ya no lanzamos la moneda al aire una sola vez. Queremos lanzar esta moneda 50 veces al aire. Y queremos determinar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que en 30 de los 50 lanzamientos me salga cara. O que en 40 de los 50 lanzamientos salga cara. O que en 50 de los 50 lanzamientos todas me salgan cara. ¿Cuál es esa probabilidad? Si nosotros graficamos esas probabilidades, las probabilidades de obtener un éxito, entonces estamos frente a una distribución binomial. Entonces, estamos frente a una distribución binomial si repetimos un número fijo de veces, n veces un experimento de Bernoulli, con un parámetro P. El parámetro P es la probabilidad de éxito. Y el número de éxito sigue, en este caso el número de éxito sigue una distribución binomial. Los parámetros en una distribución binomial están dados por n, el número de intentos, el número de ensayos, el número de lanzamientos de la moneda, y P, que es la probabilidad de éxito. La media mu es n por P y la varianza es n por P por 1 menos P. Pero para que se cumpla, o para estar frente a una distribución binomial, deben de cumplirse 3 condiciones. Primera condición: en cada ensayo solamente es posible uno de 2 resultados. Les había comentado, el resultado tiene que ser dicotómico. Segunda condición: la probabilidad de éxito P debe de ser constante de un ensayo a otro. Es decir, lanzo la primera moneda al aire, la probabilidad de que salga cara es 0.5. Si lanzo 30 veces, a la 30ª vez, la probabilidad de éxito debe ser el mismo. Si lanzo 1000 veces, la probabilidad de éxito al lanzar la moneda en la 1000ª vez tiene que ser la misma, 0.5. La probabilidad de éxito P debe de ser constante de un ensayo a otro, no debe de variar. Y la tercera condición es que los ensayos tienen que ser independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de un ensayo no debe de depender del resultado de otro ensayo. Si se cumplen estas 3 condiciones, entonces estamos frente a una distribución binomial. Ejemplo, como les decía, ya no lanzo la moneda una sola vez al aire, la voy a lanzar 20 veces y queremos contar el número de éxitos, el número de caras. O en el ejemplo que les había comentado, ya no voy a seleccionar un solo sujeto, voy a seleccionar 50 sujetos. Y quiero determinar cuál es la probabilidad de encontrar, por decir, 10 sujetos enfermos al seleccionar estos 50 sujetos de una población determinada. La distribución de Poisson. ¿Cuándo estamos frente a una distribución de Poisson? Estamos frente a una distribución de Poisson cuando lanzamos un número grande de veces la moneda, o cuando tenemos un número de intentos o de experimentos de Bernoulli grande. ¿Cuándo decimos que el número de intentos es grande? Cuando el número de intentos es mayor a 30. Y además, la probabilidad de éxito es pequeña. La probabilidad de éxito es menos de 0.1. Si se cumplen estas 2 condiciones, el número de intentos es grande, más de 30, y la probabilidad de éxito es pequeña, 0.1, entonces estamos frente a una distribución de Poisson. ¿Qué cosa es una distribución de Poisson? Una distribución de Poisson no es otra cosa que una aproximación a la distribución binomial. Entonces, experimento de Bernoulli, distribución binomial y distribución de Poisson, las 3 están relacionadas. Experimento de Bernoulli, lanzamos la moneda una sola vez al aire. Distribución binomial, lanzamos la moneda ya una sola vez, sino 50 veces. Y distribución de Poisson, ya no puede ser con la moneda, el ejemplo. Podemos lanzar la moneda 50 veces. Se cumple esta primera condición, n mayor de 30. Pero no se cumple la segunda condición, porque la probabilidad de éxito es 0.5. La probabilidad de éxito aquí tiene que ser pequeña, menos de 0.1.
El ejemplo que les decía, ¿no? Selecciono los sujetos, voy a seleccionar 50 sujetos de una población, donde la probabilidad de éxito es 1 sobre 200. La probabilidad de éxito es pequeña. El número de intentos o el número de ensayos es grande, más de 30. Aquí sí puedo hacer una distribución de Poisson. Entonces, estamos frente a una distribución de Poisson cuando el número de intentos es grande y la probabilidad de éxito es pequeña. Obviamente se tiene que cumplir que los resultados tienen que ser resultados dicotómicos. No solamente es posible dos resultados, éxito o fracaso. ¿Cuál es la característica de la distribución de Poisson? La característica es que, en este caso, el parámetro lambda es igual a n, número de intentos, por p, que es la probabilidad de éxito. Y va a ser igual a mu y va a ser igual a la varianza. Esta es la característica de la distribución de Poisson. La media mu y la varianza son exactamente iguales. Media y varianza son iguales en la distribución de Poisson. Algunas preguntas que han venido en exámenes anteriores. Una distribución normal permite calcular probabilidades en variables. Cuando tenemos variables continuas o variables numéricas, podemos hacer dos tipos de distribuciones, ¿no? Distribución normal o distribución normal estándar. Entonces, si queremos hacer una distribución normal, permite calcular probabilidades en variables continuas, ¿no? Variables continuas o variables cuantitativas. Distribución normal y distribución normal estándar.